Igualmente físico, supongo. Bueno, perdón, teórico. Sí, sí. Sí, ahí la parte física está, sí, eso sí está muy, muy complejo. Para empezar, pues laboratorios, pues no hay mucho. ¿Y qué tipo de biosensores han visto? Catalítico, por afinidad, enzimático. ¿Para qué aplicaciones? ¿Para medir qué? Pues de todo un poquito. O sea, por ejemplo, hay unos para detectar drogas o, eh, ¿cómo se llama esto? Control de calidad de alimentos. Para detectar anticuerpos de cierta enfermedad o síndrome. Ok, bien. Este, anticuerpos. El de glucosa supongo lo vieron. Sí, sí, sí vimos algunos. Oxígeno en la sangre también, supongo. Ese es el precursor del de glucosa. Sí, yo recuerdo que nos habló un poco de ese también. Ok, va, chido. Y, por ejemplo, ¿están llevando materiales o biomateriales? Sí. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál, perdón, Erika? No escuché. Eh, la de biomateriales, pero la de tecnología de materiales. Es ahorita en quinto. Sí, por eso, pero ¿qué están viendo? ¿Qué han visto? Híjole, ¿cómo le explico? Y luego no tuvimos clases por un mes, creo más. ¿En serio? ¡Qué barbaridad! Entonces nada más vieron la celda unitaria y ya, así de triste. Pues también vemos el nombramiento de diferentes metales y su fabricación. Y ¿Y por qué no han tenido clase? ¿mande? ¿Y por qué no han tenido clase? Sucedía, no nos decían, solo nos decían no hay clases y ya. Ah, ok. Pero sí Entonces, sí tenemos que entregar un proyecto. ¿y de qué? Nos dio un caso y teníamos que investigar sobre por qué falló y cómo se podría arreglar, o sea, con qué materiales o algo así. Que pues no sé cómo lo va a hacer, pero pues ahí está el proyecto. Oh, ya. No sé, van a chillar con eso. Qué gacho. Entonces no vieron nada de cerámicos, ni de polímeros, ni nada de nada. Pues nos Apenas trajo el tema muy rápido, pero que lo estamos entendiendo, pues no tanto, porque pues por lo mismo que ya acabar, no lo está dando así como faster, faster. Ok, va. Sí, a ustedes creo que no les había hecho inspección de qué onda con sus clases, pero normalmente lo hago. No se sientan señalados ni nada. Me gusta andar conociendo a ver qué tal los profes y qué enseñan y demás. Ya sé quiénes son buenos profes, quiénes le echan ganas, quiénes no saben pero le echan ganas y quiénes no le echan ganas y no saben, entonces por eso les pregunto.
Bueno, a ver, yo tengo una duda. No recuerdo si les presenté este documento. Se llama Diagnóstico Sectorial. ¿Lo recuerdan? Diagnóstico Sectorial de los Dispositivos Médicos en México. Es probable que no, entonces no sé. ¿Se acuerdan o no se No, acuerdan? bueno, yo no recuerdo No. que hayamos visto algo así. No lo enseñó. Ok, va. Sí, era probable que no. Está en también ahí en la carpeta de la bibliografía. Está muy interesante, son 46 páginas. Yo normalmente me voy como a la parte más relevante, así como de datos que a mí me parecieron interesantes y que a ustedes seguramente también, pero ustedes lo pueden leer con mayor detenimiento. Entonces ahí se va a quedar. Se llama Diagnóstico Sectorial de Dispositivos Médicos y es un documento creado pues, por el Gobierno de México y por la Secretaría de Economía. Entonces tiene otra perspectiva diferente a la Secretaría de Salud, que la Secretaría de Salud pues obviamente tiene su enfoque, ¿no? Pero la de Economía da una perspectiva diferente todo el desarrollo económico. Entonces esa parte también está muy interesante. Clasificación por grados de riesgo, esto lo vimos viene en la norma 016. Vienen definiciones, que es un equipo médico, que son prótesis, sí, cosas básicas que por ahí ya lo han visto varias veces y no lo van a ver. Más definiciones, shalala, shalala. Y aquí ya llegamos a la parte interesante. Principales indicadores en la industria de los dispositivos médicos. ¿Sí? Ven la producción global en el 2015. Este es un documento que fue desarrollado me parece que es de 2018 este documento. Vamos a ver si por aquí aparece. No, no aparece, a ver si por ahí sale, pero me parece que es entre 2015 y 2018 que se crea el documento. La producción global en el 2015, 663 mil miles de millones de dólares. ¿Sí? O sea, es una cosa gigante de todo lo que se produce. Su consumo global, pues es básicamente la misma cantidad. Y ve la participación de la producción de esa cantidad de dinero, ¿sí? Es decir, todo lo que, digamos, se produce y todo lo que se vendió, todo el dinero que generó a los diferentes países, a las diferentes empresas. Ven la participación de América del Norte, el 41% de toda esta ganancia de la creación de dispositivos médicos es de América del Norte. Obviamente, creo que a México lo catalogan en este rubro con América del Norte. A veces nos catalogan en Centroamérica, por eso lo menciono. Pero, bueno, realmente pues hay que aclarar que la gran producción es de Estados Unidos, obviamente. Sí, pero la mayor producción está en nuestra región, entonces está a nuestro alcance, es una buena perspectiva. La Unión Europea casi el 20%, Asia y Pacífico, es decir, China, Corea, Japón y algunos otros más, que esos tres son los que obviamente más aportan, el 31%. Sudamérica y Centroamérica el 1% nada más, súper triste, y el resto del mundo 7.9%, es decir, ahí va Nueva Zelanda, Australia, África, y todo lo demás que no se haya mencionado, ¿no? Las 10 empresas más destacadas del sector, es decir, las 10 empresas que más venden. En el sector, aquí, digamos, la Secretaría de Economía abarca más de los equipos médicos. ¿Sí? Es más amplio la perspectiva que ellos toman, si no, no estaría Johnson Johnson en primero. Sí, Johnson Johnson hace mucho de farmacéutica, mucho instrumental, mucho suplemento alimenticio, entonces por eso es que lo catalogan. Pero por ejemplo empresas como GE, como Medtronic, como Siemens, como Cardinal, como Stryker, como Covidien, Philips, los van a ver un montón en diferentes equipos. ¿Sí? Son las empresas que
las pueden buscar y pues van a ver más o menos de las cosas que hacen. En el comercio internacional, aquí está los 20 principales países exportadores de dispositivos médicos en el 2015. De exportadores, es decir, lo que se produce y lo que se vende. México está en una muy buena posición, ¿sí? No se emocionen tanto de que digan, no manches, sí hacen muchos equipos médicos. Gran parte es por la tendencia que les digo de la similar a la farmacéutica, es decir, muchas jeringas, muchas conexiones, mucha conexión hacia el paciente, mucho producto plástico, que pues obviamente la manufactura sí es el país exportador, pero muchas empresas también son extranjeras de lo que produce México, que al final de cuentas es trabajo, ¿no? Entonces vemos la gráfica: Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, China, Bélgica, Irlanda, Suiza y México. Sí, aparecemos ahí en octavo. La parte más triste para nosotros, para nuestra realidad, es que aquí están los importadores. Sí, en los importadores aparecemos muy lejos de lo que exportamos. Exportamos más del doble del dinero de lo que importamos. ¿Eso qué implica? Que pues obviamente sacamos dinero en equipos, en insumos médicos, pero no atraemos ganancia, no atraemos equipo médico para nuestros hospitales, ¿sí? Entonces es más lo que hacemos mundialmente que lo que traemos para nuestros hospitales. Vean, por ejemplo, Estados Unidos es muy similar los números, ¿sí? Alemania muy similar sus números, lo que gastan, digamos, se consume en insumos. Esa es la tendencia. Luego, aquí vienen ya los indicadores en México. Es similar al anterior, que digamos era global, pero ahora sí situado en México. 15.220 millones de dólares la producción del 2014, que es de lo que se tiene. La tendencia de crecimiento cerca del 4%. Hay que hacer las cuentas, a ver en cuánto vamos. Y el consumo de los equipos médicos que tenemos. La tendencia es que haya ido en crecimiento. Hay que ver la realidad ya 2021, a ver qué sucede. Obviamente ahí la situación COVID seguramente incrementó este factor. Pero habría que ver en el 2020 a ver si esa tasa de crecimiento esperado si fue algo similar. Principales estados en la industria de la producción, es decir, los que más generan: Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua y Puebla. O sea, Querétaro no aparece porque en realidad pues Querétaro el fuerte es la industria automotriz, es la industria de aeronáutica, es la industria de piezas para el transporte. Y ahora, ¿de dónde sacamos que México es uno de estos principales exportadores? México es uno de estos principales exportadores aquí. ¿Por qué? Porque es el tercer exportador mundial de agujas para sutura. Es el cuarto a nivel mundial exportador de instrumentos, aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria. Es el número cuarto en mobiliario para medicina, cirugía, odontología y veterinaria. Es el número cuarto en jeringas, catéteres, cánulas, instrumentos similares. ¿Sí? Entonces, como les dije, es mucho de la parte instrumental, que a final de cuentas es bueno. En la parte norte de nuestro país se produce mucho. Por ejemplo, en Sonora se produce bastante de este tipo de cosas. Los cuatro principales... No. Eso ya lo vimos. Los principales países inversores. Estados Unidos tiene el 86% de la inversión en nuestro país, o sea, de todo lo que se invierte en nuestro país, de empresas extranjeras en este sector. Estados Unidos tiene el 86%, Italia tiene el 6% y Alemania tiene el 5% de inversión extranjera directa. Perspectiva de la producción mundial de dispositivos médicos, es decir, 663 mil millones de dólares era lo que se tenía en el
2015. El esperado para el 2020, como les había dicho, era casi 900.000 millones de dólares. Probablemente ya vayamos en el billón de dólares en la actualidad. Habría que ver si ya nos sacan un documento reciente. Yo lo busqué y no lo encontré todavía. No hay un documento reciente de este rubro. La producción por país, la perspectiva del consumo, que seguramente se incrementó. Y actividades recientes de funciones y adquisiciones de la industria de los dispositivos médicos. Esta también son empresas que se lo van, empresas que se van comiendo una a la otra. Recuerden que les platiqué ay, se me fue el nombre de la empresa del resonador magnético en el que trabajaba. La consumió otra empresa, entonces esto es básicamente lo mismo. Entonces son empresas pequeñas que por ahí luego salen con, bueno, la mayoría son empresas pequeñas, porque por ejemplo Covidien no era pequeña, y aquí está su costo. Entonces esto les da a entender que pues, no era pequeña, ¿no? 400.000 de 235 millones de dólares, pues no es una empresa pequeña para lo que cuesta, pero pues por ejemplo si hay otras más chiquititas, como esta, que quién sabe qué hacía, ¿no? Pero pues ya se van adquiriendo, las van comprando, y eso es algo común que sucede. Te interesa, eres una empresa que ya tiene, por ejemplo, Philips o Medtronic, que estás en muchos lados, en muchas partes, muchos países, y te interesa un producto de alguna empresa, pues incluso compro toda la empresa y empiezo a comercializar en todo el mundo ese producto que están generando, ¿no? Aquí está principales empresas y a qué se dedican. Entonces, por ejemplo, Johnson Johnson, mucho producto de diabetes y cardiovascular, mucho producto diagnóstico, preventivos, ¿sí? Y presencia en México, ¿cómo se encuentran? ¿Sí? Tiene una planta ubicada en Distrito Federal, eh, pertenece a Janssen y genera 800 empleos en el país, ¿no? Por ejemplo. Luego viene aquí General Electric, tiene una ubicada en Nuevo León, Monterrey, producen componentes para aparatos de rayos X. Es la única General Electric del apartado de cuidado de la salud que está en México, solamente la de Nuevo León. Aquí en Querétaro tenemos una de General Electric, pero pues está enfocada igual a turbinas, a aprovechamiento de energías y todo ese tipo de cosas. Sí, en la parte más grande ofrece tecnologías de imágenes médicas, diagnóstico médico, monitorización del paciente y todo eso. Luego viene Medtronic, que ya tiene plantas en Tijuana y en Sonora, fabrica para tratamiento y manejo de enfermedades. Está muy metido en diferentes productos, pero tiene dispositivos para terapia, para cirugía y diferentes cosas. Sí, es irlandesa, Medtronic, es muy común también. Luego viene Baxter, que es mucho también de nutrición, anestesia, fármacos y demás. Viene Siemens, que no tiene nada acá, solamente como distribuidor, no hay nada de fabricación ni nada de planta por parte de Siemens. Philips, que tiene oficinas, pero igual no es muy profundo, nada más en el Estado de México, la holandesa. Cardinal tiene una planta en Cuauhtémoc, en Chihuahua, en la ciudad de Cuauhtémoc, en Chihuahua. Covidien, que tiene plantas en Mexicali, en Ciudad Juárez, y oficina de ventas y distribución en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México. Y Stryker, que solamente tiene un centro de distribución en el Distrito Federal. Stryker hace un montón de camas. Si ven una cama que no es Stryker, va a ser raro,
Si ven un mueblecito de cuestiones médicas para poner aparatos y como racks, que no es Striker, también va a ser raro. Entonces Striker es muy conocido en esos aspectos. Mm, Aquí está un análisis FODA de la industria de dispositivos médicos en México. Mm, Fortalezas, que somos el más grande de Latinoamérica, octavo exportador, es decir, hay muchos vínculos, muchos lazos. Eh, Economía estable hasta cierto punto, abasto eficiente de medicamentos, de, eh, eh, de materiales desde diferentes organismos como el IMSS, como el ISSSTE, como el Pemex. Digamos, son compras seguras al ser todos los establecimientos grandes. Este es muy importante, costos de manufactura bajos. Es muy atractivo para la industria externa, para los extranjeros. Eh, y bueno, pues que acuerdos de COFEPRIS ya realizados para la comercialización con Estados Unidos, Europa. Debilidades, nuestro sistema de salud fragmentado y una burocracia alta, que hay un bajo gasto en salud en el país en general, y se ve reflejado en el gasto de la inversión de los equipos médicos en el país. Falta capacitado, lo suplimos nosotros, o hay que suplirlo entre ustedes, y bajos niveles de innovación local de tecnología, ¿sí? Este es una debilidad y pues es en lo que ustedes también pueden apoyar, ¿no? Tratar de desarrollar su propia empresa y tratar de desarrollar innovaciones. Las oportunidades, que todavía no hemos visto la parte fea en el aumento de la población de los adultos mayores. Todavía nuestra pirámide poblacional está soportada por entre 20 y 40 años, entonces cada vez los adultos mayores se va a invertir la pirámide de poblacional, y pues cada vez la gente tiene menos hijos, ¿no? Entonces vamos a tener un reflejo de lo que, pues por ejemplo, ahorita tienen Japón, Italia, donde están pidiendo gente, Canadá también, donde están pidiendo gente joven para que vaya a trabajar y vaya a generar para poder soportar a todos los adultos mayores que se tienen. Luego, aumento en incidencia de enfermedades crónicas degenerativas. Se ve como una oportunidad, aunque es algo muy grave. Por ejemplo, pues, diabetes, hipertensión, pues cada vez es mayor lo que sucede. La cercanía con Estados Unidos, nuestros costos de traslado, porque es el principal consumidor de dispositivos médicos en el mundo. La oferta mexicana de ingenieros recién graduados es mayor a la estadounidense, y contamos con una docena de destinos en el turismo médico. Las amenazas, mercado competitivo, muy competitivo, gran dependencia de los estadounidenses, o sea, así como es una oportunidad, puede ser un riesgo. Se rompen lazos económicos, se va el 92-90% de la inversión que hay en el país. Eso es muy complicado que suceda, pero bueno, a final de cuentas es una amenaza. Menor precio, cada vez ha ido disminuyendo y se ha aumentado la competencia del petróleo, porque pues la guerra del petróleo hace poco la vivieron, y o si recuerden que si comprabas petróleo, ¿no? Porque gastaban más ellos en almacenarlo que si ya lo vendían. Entonces a ellos les estaba en números rojos. Te pagaban si comprabas petróleo, ¿no? Pero tenías que comprar petróleo por cantidades exorbitantes. Eso fue muy loco en el mercado. Luego el menor crecimiento del recorte de gasto público, el peso se debilita frente al dólar. ¿Sí? Entonces esas son, digamos, las amenazas que tenemos. Estos análisis económicos son interesantes. Y
Aquí está ya otra tablita interesante. Empresas exportadoras de dispositivos médicos por estado. Cada uno que hay. Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Nuevo León, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Yucatán y Querétaro, ¿no? ¿Cuántas empresas hay en cada uno de esos estados? Y la empresa destacada de cada uno de los lugares. Eh, a veces buscarle esta información es bien complicado. Los invito a que busquen esta empresa. Es bien complejo. La verdad es que no tengo idea todavía ni de qué suceda, pero pues eso se debe mucho a que la empresa subcontrata a otras empresas y entonces se hacen 20 empresas que hacen diferentes cosas para que ellos no paguen como tal la misma cantidad de impuestos, para no tener requisitos laborales con el personal. Entonces ahí suceden unas cosas bien raras con estas empresas que a veces no parece tan claro ni dónde están. Tun, tun, tun. Y ya me parece que es la parte más interesante. Todas las normas que ya vimos, bueno, casi todas. Y varias. Cada, por ejemplo, hay line. Aquí está entre, digamos, o sea, que los médicos si se pueden conseguir